MyTaxi presenta el espacio Empresa Excelente con Jesús García. Seguimos en este viernes, el último viernes del mes de abril, si es que el tiempo pasa volando y sobre todo cuando se está en buena compañía. Como cada semana con MyTaxi abrimos esta sección de Empresa Excelente y por eso está aquí ya a mi vera Jesús García. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, pues muy bien, como siempre, encantado de estar aquí los viernes. ¿Cómo pasa el tiempo, Si parece que estuvimos volado, ¿verdad? Empezó enero y ya estamos en abril, sí, casi mayo. Eso es, y con una nueva Empresa Excelente y con un nuevo invitado excelente el que nos acompaña hoy. Pues sí, es una empresa excelente, de un sector excelente y especialmente el profesional. Sí que tenía ganas yo de que estuviéramos representados por el sector de la construcción, como bien nos va a contar ahora Gonzalo Llorente, que es director corporativo de la Corporación Llorente. Buenos días, Gonzalo, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Pues sí decía que, sobre todo porque luego lo hablaremos en extensión, pero ¿sí? Queremos referirnos realmente a construcción, y luego vamos a hablar de ello. Por cierto, tengo que decir que hubo una gran aceptación de la tertulia del otro día de movilidad. Sí, fue muy interesante. Vamos a ver si la repetimos pronto. Con ello. Queremos hacer uno cada trimestre, una mesita, una tertulia. Sí, porque hay muchos contenidos que se quedaron así un poco en el aire, así que continuaremos con eso, Jesús. Eso es. Y la primera, bueno, pues Gonzalo, para romper un poco el hielo, sí que entendemos que Construcciones y Obras Llorente, lo que es Collosa en sus orígenes, se fundó hace más de 70 años. Realmente nos gustaría saber que nos contaras cómo fueron esos inicios y los siguientes pasos de la empresa durante esos años. Muy bien, pues agradeceros esta oportunidad y de dar a conocer esta empresa. Para nosotros es un foco importante y hacer conocer qué consiste la empresa, nuestra trayectoria y los hitos más importantes. Corporación Llorente está constituida en un conglomerado de empresas, algunas de las cuales, como Collosa, pues tiene más de 75 años de existencia. Formamos parte del sector de la construcción y nos dedicamos principalmente a las infraestructuras, a operaciones energéticas, concesiones y a la gestión de empresas participadas. Podemos decir que somos la mayor empresa de constructora de Castilla y León, con implantación a nivel nacional y con un foco internacional en estos momentos en Qatar. Corporación Llorente es una empresa de capital netamente familiar y hablando un poco de la historia, pues comentaros que se fundó en 1944 por Patricio Llorente de Blas, que es mi abuelo, y logró consolidar pues una empresa de cierta entidad dentro del sector de la construcción. Ya en el año 73 se constituyó como sociedad y ahí se incorporaron sus tres hijos, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio. Y bueno, pues ya lograron tener una empresa de cierto tamaño que a finales de los 80 y 90 se fue transformando en un gran grupo empresarial, del que Collosa, la constructora, fue el embrión, pero esa necesidad de diversificar las actividades empresariales pues dio paso a nuevas empresas y a tener participaciones afines, ¿no? La corporación, bueno, ha ido experimentando un importante crecimiento por encima de la media de los sectores en los que desarrolla y en los últimos años ha afrontado su expansión internacional a la vez que ha realizado una transformación para adecuarse a las necesidades del mercado actual en España. Pues poco a poco ha ido creciendo. La verdad es que nos encanta ir descubriendo historias, sobre todo cuando uno habla de mi abuelo, que entra cierto orgullo cuando se ve cómo se ha ido construyendo algo y a día de hoy pues se puede hablar de un caso empresarial. Tiene continuidad, un negocio familiar, porque muchas veces, oye, pues las generaciones no siguen interesados en el sector y demás. Vamos a ver ahora con más calma muchas de las cosas que nos ha ido adelantando Gonzalo en preguntas muy concretas, especialmente de internacionalización y más y demás. Pero bueno, vamos a combinarlo con un poco de música, como lo hacemos todo, que estamos ahí con el fin de semana, también un puente para muchos, y lo vamos a hacer con Enya.
Pues escuchando a Ennio en este viernes para relajarnos un poco, que esta música parece como que nos hace estar así en modo zen. Bueno, hemos descubierto un poco Corporación Llorente a grandes rasgos, de qué tipo de empresa estamos hablando, pero vamos a profundizar un poco más y por eso le quería preguntar yo a Gonzalo las diferentes actividades y líneas de negocios a través de las diferentes empresas. ¿Cuáles son las principales actividades del grupo concretamente? Bien, como os comentaba, principalmente nos dedicamos al mundo de la construcción, pero también tenemos otras actividades no constructoras y por lo tanto, bueno, pues hacemos esa distinción, ¿no? Collosa, que es nuestra empresa matriz y constructora, como comento, tiene más de 75 años en esta actividad constructora y esa presencia continuada nos permite asumir un papel de liderazgo y de referencia a nivel nacional, principalmente en grandes desarrollos, ¿no? de obra civil a través de infraestructuras, grandes autovías, carreteras. Estamos en el mundo del ferrocarril, estructuras agrarias o urbanizaciones. Estamos en el mundo del medio ambiente a través de depuradoras, de aguas residuales, de tratamiento de aguas o de tratamientos de residuos en general, o en el mundo de la energía, ¿no? Especialistas en EPCs, llaves en mano. Hemos trabajado y desarrollado muchísimo nuestro mundo de la construcción en parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas u obras eléctricas. En edificación no nos dedicamos tanto a residencial, aunque también lo hacemos, pero sobre todo a esas grandes infraestructuras como edificios singulares, administrativos, centros de transporte y logística o centros comerciales. Y luego otra pata importante dentro de la construcción es la conservación, en el cual fuimos pioneros en nuestra región, donde empezamos en Castilla y León, a través de nuestra empresa Conservación de Viales, que además de ser especialista en la conservación integral, pues también tiene desarrollado su actividad en rehabilitaciones en firmes o mantenimientos en túneles, ¿no? Esa es la parte de construcción, y luego hay una parte no constructora en la que, bueno, pues podríamos decir que está la parte de concesiones, entre otras pues destaca la participación en Gaia Gestión Deportiva, que es uno de los líderes en el sector de concesiones de centros deportivos con implantación a nivel nacional, en mobiliario, con importantes desarrollos de suelo y patrimonio en alquiler, y por último, pues participadas en las que hemos ido entrando, aprovechando nichos en los que también sumamos en la construcción y que además permitían un crecimiento sostenible en aquellos sitios donde hemos ido estando, sobre todo en Castilla y León, en sectores tan diferentes como residencias para las mayores a través de AMMA, participaciones en mercados de alimentos y logísticos o participaciones en desarrollos energéticos como parques eólicos, por ejemplo. Realmente tenéis una actividad muy completa. Sí, por eso hemos puesto Enya para relajarnos un poco, porque la actividad es frenética en la corporación. Sí que es verdad que al final la corporación aúna todo esto. Así que, pero siempre todo, como decimos, tiene que haber un hilo conductor para todo esto, ¿no? ¿Cuál es el valor diferencial? Tenéis muchas cosas, pero claro, hay mucha competencia en el sector. Pues es verdad. Es decir, al final, construir, podemos decir que construyen todas las constructoras, pero sí es verdad que nosotros nos definimos por estos rasgos diferenciales, ¿no? El primero, y tengo que decirlo, es gracias a nuestros profesionales, es decir, es nuestro mayor activo, el talento que tenemos dentro de nuestros compañeros, ese conocimiento del oficio, ¿no? Que parece que se está perdiendo, pero es precisamente ese oficio el que ha hecho que el sector de la construcción esté tan reconocido a nivel internacional y nos haya permitido hacer todo el desarrollo. Es nuestra gente la que da la respuesta a las necesidades del cliente, que muchas veces no es que uno diga que su empresa es buena, no, es que es el cliente el que lo dice. Sí. Y eso, pues realmente tengo que decir que genera un orgullo de pertenencia a la empresa. Los profesionales, lo primero, ese talento. Lo segundo, los medios propios. Es decir, muchas veces las empresas grandes pues tienen un contrato, pero tienen que subcontratar muchas de las partes. Nosotros contamos con esos medios propios. Plantas de aglomerado, los equipos logísticos, los equipos de extendido, de tratamientos de áridos, las plantas de mezclas bituminosas, que nos permiten tener la capacidad de poder afrontar esas obras directamente, teniendo la capacidad para hacerlo y además pues definiendo ese precio final. Pero sobre todo en esos rasgos diferenciales que me preguntabais, es la cultura empresarial que nos define por estar enfocada al cliente, basada con el compromiso en la sostenibilidad y la calidad en los servicios, enfocados a la excelencia en la gestión y también involucrados en la investigación y desarrollo que decías como aportación al futuro, ¿no? Somos conscientes de que las empresas necesitan involucrarse en el tejido social,
ser consideradas como lo que son auténticos motores del desarrollo social, y eso nos ha movido siempre a estar involucrados en los proyectos industriales que han surgido principalmente en Castilla y León o a nivel nacional, reinvirtiendo todos los beneficios en desarrollos industriales pues, que han generado puestos de trabajo e impulsado el tejido empresarial. Estamos conociendo un poco más a Corporación Llorente, también estamos descubriendo los gustos musicales de Gonzalo Llorente, al cual tenemos la oportunidad de tener hoy aquí en estos estudios. Seguimos con Gonzalo Llorente, una canción muy interesante también en este ritmo que estamos teniendo un poco más pausado. Sí, pero que también se agradece de vez en cuando. De verdad. Yo decía que agradecía mucho que estuviera Gonzalo, y especialmente de un sector donde ellos decíamos que son abanderados de seguir manteniendo esa ilusión de estar en el sector de la construcción, porque cada vez más empresas rehuyen un poquito de eso, un poco por los tintes que ha tenido dentro de esta situación de crisis, pero realmente... ¿Cómo, en estos últimos años, cómo veis el mercado de la construcción y a nivel general y también a nivel particular dentro de vuestra corporación? Pues es verdad que levanto esta bandera por el sector de la construcción y en estos momentos tan denostado. Y tengo que decir que el sector de la construcción ha sido desde siempre motor económico en España y palanca fundamental del empleo, motor que en estos tiempos de escasez constructora no ha podido ser sustituido por otros. Ayer veíamos en la EPA que sale la encuesta de población activa, reflejo de que en España todavía tenemos un 21% de paro, que son 4.791.000 parados, de los cuales el 14% además son parados de larga duración, de más de un año o en el 70% incluso desde hace más de 2 años. No ha surgido ningún otro sector que haya podido acoger ese paro, y nosotros creemos que sin la construcción no vamos a poder realmente generar ese empleo que España necesita. El sector de la construcción ha sido siempre un sector con amplia aceptación social y necesitamos restituirle el prestigio y la imagen de este sector que ha sido siempre creador de empleo, de riqueza y de modernidad. Este sector de la construcción en cualquier país es símbolo de pujanza y de competitividad. Y en el nuestro pues somos muchas las empresas constructoras que estamos trabajando en el extranjero y donde tenemos un reconocimiento importante, ¿no? Y en el desarrollo además de otros países gracias a este conocimiento constructor. Entendemos que son necesarias políticas de austeridad, pero no son incompatibles con políticas de crecimiento y reactivación económica, y hay que tener en cuenta que de la Gran Depresión, por ejemplo, pues se salió con políticas inversoras, ¿no? Que generaron empleo y como consecuencia generaron retornos suficientes para financiarlas. Sí, ese es un punto importante siempre, ¿eh? Además, bueno, pues con la crisis muchas son las empresas que han tenido también que salir fuera, además de, bueno, pues cambiar sus políticas, y en este caso
Corporación Llorente tiene presencia en España, pero también tiene presencia en Latinoamérica y también en Oriente Medio, en Qatar. No sé qué aspectos consideras de mayor interés sobre pues la implantación internacional de Corporación Llorente. Pues después de haber establecido estructuras internacionales en Portugal, en Rumanía, hablabais de Latinoamérica, hemos estado en Chile, en Perú y en Colombia. Pero principalmente en Qatar. Es decir, la empresa al final hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en dos únicos mercados, que son España y Qatar. En esa trayectoria de estos últimos años no se prima tanto el volumen como sí tener una rentabilidad, una capacidad de generación de caja, una amortización de deuda y generar una sostenibilidad para todos nuestros stakeholders. No olvidamos que la empresa es una empresa española con implantación internacional, por lo tanto esa llamada que hacía, esa necesidad de obra de cartera en España es muy relevante, y en Qatar pues es verdad que llevamos 4 años allí, hemos pasado de 0 a 50 millones de euros de obra, por lo tanto allí pues tenemos que seguir siendo muy rigurosos en consolidar ese proyecto, y después de 4 años pues hemos pasado de demandar caja en la estructura internacional a ser una generadora de caja para España, ¿no? Entonces esa es nuestra apuesta y vemos un futuro. ¿Nuevos mercados geográficos que vais a abrir por allí cerca? ¿O? De momento la implantación la tenemos simplemente en España y Qatar, muy centrados en dar esa sostenibilidad de la que hablamos, esa credibilidad en la generación de caja y tener una visión a medio largo plazo en estos dos focos. Muy bien. Pues soñando que estamos en este viernes, porque The Dreams de The Course pasamos a The Dreams de The Cranberries, dos grandes canciones que han sido elegidas también por nuestro invitado, que bueno, nos hablaba de seguir cambiar un poco las políticas de austeridad, de seguir avanzando, y en ese sentido me fijo yo en el I+D+I. Dentro de la calidad de la empresa, ¿consideráis imprescindible ese desarrollo en I+D+I? ¿Qué proyectos consideráis en este sentido más relevantes? Muy bien, pues este tema para nosotros siempre ha sido muy importante. Ahora viene a llamarse la compra pública innovadora, ¿no? Que es la que permite ese motor de competitividad de las empresas para realmente poder poner en valor ese futuro, ser más eficientes y poder de alguna manera ser competitivos en otros mercados. Nosotros siempre hemos trabajado en esto, y los proyectos más interesantes, bueno, yo enunciaría algunos, por ejemplo, la utilización de neumáticos fuera de uso, ¿no? La incorporación del polvo de neumático a betunes convencionales para la fabricación de mezclas betuminosas en caliente. Por lo tanto, reciclamos residuos, mejoramos la estabilidad de las carreteras, tiene menos deformaciones, reduce el ruido de rodadura, y es una mejora para el medio ambiente, ¿no? Otro, por ejemplo, son los fresados, la utilización de esos betunes, esa capa de rodadura, pues utilizando el 100% de esos viejos materiales y con muy pocos aditivos conseguimos reciclar, conseguimos altas resistencias y mejoras en el medio ambiente. Trabajando, por ejemplo, en temas de nuevos fundentes para la viabilidad invernal, esa sal que tanto daño hace a nuestras carreteras y sobre todo al medio ambiente, pues con alternativas a esa utilización de la sal más ecológicas, como residuos de la industria de la azucarera y otras formulaciones de la salmuera que son más amigables con el medio ambiente, disminuyen la corrosión con los materiales. Trabajamos también en dos proyectos de auscultación de carreteras, uno con Cartif y otro con el clúster AEICE a través de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, para detectar defectos en las carreteras, o por ejemplo otro proyecto, pues los aislamientos acústicos para viviendas, etcétera. Es decir, estamos muy involucrados en ver esos nuevos productos que pueden mejorar nuestro servicio. Tienen variedad de I+D+I, muchas cosas. Habrá, claro, oyentes que les es mucho más familiar, pero otros yo creo que también tiene una cultura, esto aporta una cultura general también muy interesante. Temas de firmes bituminosos, temas de carreteras, son muy importantes. Luego todos lo utilizamos, pero no sabemos lo que... Eso es, es algo que nos encontramos en el día a día y que detrás hay un trabajo que estamos descubriendo hoy. Eso es. Estamos acabando ya, pero sí, sobre todo porque has hecho hincapié en
el recurso humano, en las personas dentro de la empresa. Vamos a acabar con una quinta canción, en este caso de Cardigans, pero sí que quería preguntarte ese reconocimiento al empleado, a la persona dentro de la Corporación Llorente. Pues la plantilla actual son más de 300 personas, 278 en España y 38 en Qatar, pero para nosotros, como digo, pues es el pilar fundamental y nuestro mejor activo, para lo cual pues dentro de la empresa se establecen y desarrollan políticas enfocadas al desarrollo y la retención del talento, políticas de comunicación, reconocimiento, retribución por objetivos para estar todos alineados con las necesidades de la empresa, y planes de acción social, ¿no? Tenemos excelentes indicadores, y esto es muy importante en la seguridad y salud laboral, donde contamos con certificaciones como puede ser el OSAS 18001 desde el 2006, donde fuimos pioneros, y la empresa pues ha sido reconocida en materias de seguridad por premios ACES, seguridad en la conservación, donde hemos quedado en el primer premio en 3 ocasiones y finalistas en 5. Esto es reflejo de la importancia que para cosas importantes, ¿sí? Pues es reflejo de todo este esfuerzo, de toda la trayectoria que lleva detrás Corporación Llorente, y que la estamos descubriendo hoy gracias a Gonzalo Llorente, que ha estado esta mañana en nuestros estudios. Muchísimas gracias.